Un segundo tema que quería que viéramos en la clase de hoy día, estoy haciéndolo bien sintético porque, bueno, hemos tenido algunas clases menos, es el tema de los estándares para la provisión del servicio de la educación parvularia, algo que también hemos ido conversando, que es el reconocimiento oficial, que en el fondo permita a los establecimientos funcionar con autorización en el fondo del Ministerio de Educación y en este caso también de la Subsecretaría de Educación Parvularia. Entonces, primero, ¿por qué tenemos que certificar que los establecimientos educativos puedan o no funcionar? Lo primero es que hay que resguardar que se implemente un proyecto que sea de calidad, inclusivo y con equidad, ¿ya? Esto es un componente central cuando hablamos de cómo funcionan los establecimientos educativos. Tiene que ser con estándares de calidad, tiene que ser un proyecto educativo que sea inclusivo, que no discrimine y que también sea equitativo en el sentido de permitir también que niños y niñas que tengan o provengan de contextos más vulnerables también puedan acceder a iguales oportunidades de aprendizaje. Luego es necesario proveer condiciones que contribuyan a generar ambientes educativos que sean propicios para el aprendizaje. No es lo mismo estar aprendiendo en un establecimiento en donde no hay las condiciones materiales para funcionar, que uno que sí efectivamente tiene toda esta infraestructura necesaria para funcionar. En el caso de la educación parvularia es especialmente sensible a eso. El espacio, el ambiente también tiene un rol central en el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños. Por eso es necesario también asegurar estas condiciones estructurales, pero también de bienestar y buen trato. Y un último punto es que también, como les decía, definir condiciones físicas mínimas que aseguren o en el fondo que den seguridad también a los párvulos que van a estar dentro de estos establecimientos educativos y que se garantice en el fondo esa seguridad. Entonces, es el reconocimiento oficial en sí mismo, es un acto administrativo, es decir, un acto que el ministerio firma y dice efectivamente, este establecimiento puede funcionar con el reconocimiento oficial del Estado. Y aquí se comprueban que se cumplan ciertos requisitos que son técnico-pedagógicos, requisitos que son jurídicos y también requisitos que son de infraestructura, ¿ya? Para, en el fondo, certificar que estos establecimientos pueden funcionar, que pueden también ser parte de la trayectoria educativa de los niños y niñas y que finalmente pueden recibir aportes del Estado. O sea, sin reconocimiento oficial no hay subvención y no hay aporte del Estado. Lógicamente, el Estado tiene que asegurar que los establecimientos que está financiando efectivamente tengan las condiciones propicias para su funcionamiento. Entonces, ¿qué se regula en el reconocimiento oficial? No les voy a hablar de todo lo que el reconocimiento oficial exige a los establecimientos porque son carpetas y carpetas de muchas cosas, pero sí quiero mencionarles algunas que son importantes. Primero, ya lo comentamos, infraestructura adecuada al nivel educativo. No es lo mismo la infraestructura que está para sala cuna que, por ejemplo, para niveles medios o niveles de transición. Es distinto el material que ahí se debe contar. Además, los establecimientos tienen que tener un reglamento interno y un reglamento de convivencia. Eso también es fiscalizado al momento de entregar el reconocimiento oficial. Tienen que haber condiciones sanitarias para un correcto funcionamiento. Ahora, especialmente en contexto de pandemia, esto se hace aún más relevante. Tiene que haber mobiliario, equipamiento y recursos pedagógicos. No es lo mismo los libros que se entregan en nivel de enseñanza básica que los libros que tienen que ser utilizados, por ejemplo, para sala cuna o para niveles medios. Es muy distinto también ese material pedagógico y material didáctico. Otro elemento central es la idoneidad docente, es decir, que efectivamente, por ejemplo, en la educación parvularia, una educadora que está trabajando en sala tenga su título profesional, esté formada adecuadamente y sea idónea, en el fondo, para desempeñarse como educadora de párvulos. También los establecimientos educativos tienen que tener un proyecto educativo institucional, el PI, quizás ustedes lo van a escuchar por ahí, que en el fondo delimita cuál es la misión, visión, objetivo del establecimiento educativo, le da identidad también, y es un instrumento que es utilizado y que es una especie de norte respecto hacia dónde apunta este establecimiento educativo. Por último, insisto en que hay muchas otras cosas más que regula el reconocimiento oficial, pero lo último que quiero mencionarles son los coeficientes técnicos, que lo hablamos la semana pasada, y los coeficientes técnicos son cuántos niños, niñas hay por adulto en un establecimiento educativo.
tanto en el caso de la educación parvularia, tanto cuántos niños y niñas hay por educadora de párvulos como por técnico en educación parvularia. Este nivel exige que tengamos estos dos adultos por cada uno de los niveles. Ahora, ¿cómo se obtiene el reconocimiento oficial en la práctica? La entidad sostenedora, por ejemplo, pensemos en un jardín vía transferencia de fondo de una fundación, ya un caso más que no sea Jugi. Los jardines del Hogar de Cristo. En este caso, este sostenedor, que es el Hogar de Cristo, tiene un representante legal que tiene que presentar una solicitud en la Ceremi que corresponda. ¿Se acuerda que hablamos que el ministerio se desconcentra a nivel nacional en diferentes secretarías regionales ministeriales, Ceremis de Educación, a lo largo de todo el país? Entonces, el representante legal de esta entidad que es sostenedora del jardín infantil tiene que ir y presentar una solicitud a la Seremi de Educación. Esta Seremi somete todo esto a un proceso administrativo, en donde se evalúa efectivamente que se cumplan los requisitos que se exigen en la normativa vigente. Y luego tiene 90 días hábiles para resolver si entrega o no el reconocimiento oficial. Puede salir con observaciones, y en ese caso los establecimientos tienen que subsanar esas observaciones y luego volver a presentar esta solicitud. Entonces, no quiero que se enreden acá con este esquema, simplemente quiero que entiendan que el reconocimiento oficial exige el ingreso de 3 tipos de carpetas. Hay una carpeta jurídica que tiene que ver con, por ejemplo, con que el establecimiento cuente con el título de propiedad, que efectivamente el sostenedor esté habilitado para ser sostenedor, temas muy jurídicos. Luego está todo el tema de infraestructura, que ya lo hemos ido hablando, el mobiliario, que cuenten con un espacio, por ejemplo, para lactancia, que haya un espacio también para la alimentación, el tipo de baños que hay, etc. Y además hay requisitos que son técnico-pedagógicos, y dentro de eso también entra la idoneidad docente, es decir, que los educadores cuenten con su título profesional y los coeficientes técnicos. Entonces, acá, en el fondo, este esquema muestra cómo es el proceso, que es un proceso complejo igual, de solicitar este reconocimiento oficial. Se ingresa una solicitud, se reciben esa información, se elabora un informe, y ahí la Seremi dice si aprueba y le entrega el reconocimiento oficial al establecimiento o no. Si es favorable, listo, tiene el reconocimiento oficial. Si no, hay una serie de informes en donde ellos tienen que subsanar estas observaciones que le hayan hecho al reconocimiento oficial de ese jardín infantil. Ahora, este tema ha sido un tema bastante complejo, el del reconocimiento oficial. Originalmente, al año 2019, tenían que estar todos los jardines infantiles y salas cunas con reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento, eso no lo mencioné. En el caso de los establecimientos privados 100%, ellos tienen que tener algo un poquito distinto, que es la autorización de funcionamiento, que en la práctica es más o menos lo mismo que el reconocimiento oficial en términos de lo que se pide, material pedagógico, idoneidad docente, etcétera, pero hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, no sé, en el año, en la cantidad de años que tienen que tener, por ejemplo, arrendado el establecimiento o el lugar en donde está el jardín infantil es un poco distinto cuando es público de cuando es privado, ¿ya? Pero para que sepan, público, reconocimiento oficial, privado, autorización de funcionamiento. Bueno, el año 2019 tenían que estar todos los establecimientos con reconocimiento oficial, pero no se iba a lograr. Había un porcentaje bajísimo, no sé, estamos hablando de algo así como un 3% que recién iba a lograr tener el reconocimiento oficial. Y lo que se hizo fue posponer la exigencia de contar con el reconocimiento oficial, y se generó un área dentro de la Subsecretaría de Educación Parvularia con el objetivo de apoyar esto y apoyar a jardines infantiles que no pudieron obtenerlo. Entonces, hay algunos nodos críticos y algunos desafíos en materia de reconocimiento oficial, y aquí les dejo algunos de esos. Y esto es como específicamente les afecta mucho más a los jardines vía transferencia de fondo, que tienen menos como espalda institucional para poder hacer estos procesos. Por ejemplo, todos los certificados tienen que ser originales y copias legalizadas. Y eso implica muchos recursos para los establecimientos, y los BTF que tienen poco financiamiento los resienten aún más. Los establecimientos que tienen más de 20 años de funcionamiento tienen varios problemas, y que en muchos casos no son subsanables. Hay que trasladar el establecimiento. Por ejemplo, un jardín que esté en una zona que se construyó y que era una zona inundable, por ejemplo, tiene que moverse de ahí. No es algo que se pueda subsanar, significa que hay que trasladar ese establecimiento completo.
También hay otros temas que tienen que ver con tener, por ejemplo, encargados de convivencia. Y en los jardines infantiles muchas veces hay una educadora por cada 2 salas, en el caso de los vía transferencia de fondo. Entonces se hace muy difícil además contratar a una persona exclusivamente para esa función. A veces también las Ceremi, que son distintas de una región a otra, es la misma institución, pero están en distintas regiones, pueden tener algunos criterios un poco distintos. Ya en algunos casos se aceptan ciertas cosas, en otros casos no. Entonces también ha habido un problema que tiene que ver más como con la burocracia interna de cómo funciona la Ceremía. Además, como les mencionaba, hay una postergación del plazo para obtener el reconocimiento oficial al año 2022, y hay mucha incertidumbre de si se van a contar con los recursos para subsanar muchos de estos déficits que tienen los establecimientos. Hay establecimientos que dicen, si el Estado no me apoya, si el Estado no viene con recursos frescos, muy difícil que puedan efectivamente contar con el reconocimiento oficial. Y además hay algunos requerimientos de especialistas para ciertos elementos del reconocimiento oficial. Por ejemplo, tener un arquitecto que valide los planos, por ejemplo, tener un constructor civil, etc. Entonces, estos son algunas de las problemáticas que hay en torno a la obtención del reconocimiento oficial. Bueno, por último, yo sé que hoy día hubo hartas cosas nuevas que vimos, así que quiero dejarles como aquellos elementos en los que quiero que nos centremos y con lo que quiero que se queden de la clase de hoy día, ¿ya? Lo primero, tenemos esta ley, la 20.529, aprobada en el año 2011, de Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Este año comienza todo el proceso de implementación en salas cunas y jardines infantiles subvencionados, por lo que hay también un nuevo proceso que está haciendo la agencia, la Intendencia de Educación Parvularia, la Subsecretaría de Educación Parvularia, para que el SAC como sistema sea pertinente en la educación inicial. A nivel general, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, como les decía, considera 4 instituciones. El Ministerio como órgano rector, la Agencia de la Calidad, que evalúa y orienta y ordena los establecimientos en categorías, la Superintendencia, que fiscaliza la normativa y el uso de los recursos, y el Consejo Nacional de Educación, que aprueba estos diversos instrumentos que son utilizados dentro del sistema, ¿ya? En el caso de la educación parvularia existen menos consecuencias punitivas que en el caso de la educación media o básica o media, en donde el ordenamiento de la agencia puede significar el cierre potencial de los establecimientos cuando está mucho tiempo en categoría de desempeño insuficiente. Luego, lo que estábamos viendo en esta última cápsula, que el reconocimiento oficial es el mecanismo por el cual se asegura un piso mínimo de calidad, principalmente calidad estructural, al definir lo que les decía, carpetas jurídicas, técnico-pedagógicas y también asociadas como a infraestructura. Y por último, que existen una serie de dificultades para obtener el reconocimiento oficial vinculadas principalmente a un exceso de burocracia, falta de apoyo a los establecimientos y además falta de recursos de frente. O sea, tenemos muchos establecimientos vía transferencia de fondos, los jardines que son municipales o de algunas fundaciones más pequeñas que tienen dificultades para poder completar cada una de estas carpetas porque tienen problemas de financiamiento. Ya lo conversamos la vez pasada, los vía transferencia de fondos reciben menos financiamiento que los jardines de administración directa, por ejemplo, de Junji o de Integra, y además están sujetos a la asistencia de los párvulos. O sea, si no tienen una buena asistencia, no reciben la subvención completa y por ende menos recursos tienen. Así que es un círculo bien poco virtuoso en la situación en la que se da en el caso de los jardines veterinarios.